¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un castillo medieval? Claro. Las películas y series de los últimos años han difundido generosamente estereotipos sobre la opulencia, la comodidad y el romance indescriptible de vivir en un castillo. Sin embargo, rara vez se menciona que, incluso hoy en día, los propietarios modernos de castillos en Alemania los venden por casi nada, al darse cuenta de que la vida en una prisión de piedra no es tan romántica, incluso con el progreso técnico. En la Edad Media, la situación era aún más complicada y menos agradable. ¿Por qué? Esta pregunta será respondida por nuestro invitado, Paul Pogba. Aunque es un habitante típico de un castillo medieval, no es de sangre azul, por lo que puede contarnos cómo era un día normal, sin mucho romanticismo. Paul comenzará su relato señalando que el concepto moderno de un castillo difiere del medieval. Hubo un cambio en los términos. Los castillos comenzaron a llamarse palacios. En realidad, un castillo es una muralla de estacas o piedras que sirve como estructura fortificada, rodeada por un foso, y ubicada en una colina o roca. Dentro del perímetro, la vida se asemejaba a la de un campamento militar. Había pequeños mercados, viviendas y artesanos que podían vivir dentro de los muros, a veces incluso campesinos. Pero el objetivo principal del castillo era proteger al señor feudal, que vivía en simples casas de madera dentro de los muros. Más tarde, en el centro del castillo, se comenzó a construir una torre de homenaje para la comodidad de los propietarios. Al principio, estas eran simples torres de madera, pero con el tiempo se convirtieron en estructuras de piedra, y tras las cruzadas, con la adopción del lujo oriental, los europeos empezaron a construir torres más grandes, decoradas con pasadizos y túneles subterráneos. En un sentido relativamente moderno, los castillos aparecieron solo a finales del siglo X. ¿Por qué relativamente? Porque la cultura popular tiende a representarlos como lugares acogedores, cuando en realidad todo era muy diferente. Aquí es donde entra en escena Paul, que se despierta en un sótano junto con un centenar de otros sirvientes, con una alta probabilidad de toser por el frío, la humedad y los olores. Los sirvientes dormían en un gran dormitorio, generalmente en la parte inferior del castillo. Solo unos pocos privilegiados dormían en camas más cercanas a las habitaciones de los propietarios, para realizar tareas urgentes. Incluso los señores feudales dormían con sus sirvientes en los primeros tiempos, separados por biombos. Más tarde, los feudales comenzaron a vivir con más comodidad, despertándose más cerca del mediodía. Sin embargo, los sirvientes, sin electricidad, debían levantarse con los primeros rayos del sol, generalmente despertados a patadas por otros sirvientes especialmente designados para ello, ya que no había despertadores. El primer deseo de Paul de ir al baño distaba mucho de ser romántico. En el castillo, esto era todo un reto, ya que los avanzados sistemas de agua griegos y romanos habían quedado en el pasado. En el castillo no había tales sistemas, y el olor era bastante desagradable, proveniente de enormes fosas sépticas ubicadas en la base del castillo, donde se arrojaban todos los desechos. Teniendo en cuenta que normalmente había unos 100 sirvientes, no es difícil imaginar que el olor llegaba a los pisos superiores. Los baños de los sirvientes eran simples bancos con agujeros, sin ninguna privacidad. Los sirvientes simplemente se sentaban frente a frente, sin importar el género. Los propietarios tenían un poco más de suerte en términos de privacidad, pero los bancos seguían siendo los mismos, sin agua corriente y con los mismos olores en todo el castillo. El primer trabajo de Paul después de despertarse era inspeccionar todos los pisos para esparcir paja y hierbas aromáticas en el suelo. Primero, para absorber al menos algo de los olores. Segundo, para ocultar los restos de comida, la suciedad y la basura en el suelo. Había mucho de eso, ya que para los aristócratas borrachos no era un problema orinar directamente en el pasillo. Incluso en el siglo XV, los contemporáneos describían el legendario Versalles como un lugar que olía insoportablemente a orina. ¿Qué decir entonces de los castillos medievales de los señores feudales de rango medio? Pero hay buenas noticias. El estereotipo de los muros grises y oscuros es un mito.
Como mencionamos, después de las cruzadas se puso de moda entre los señores feudales decorar sus residencias. Las paredes interiores de la mayoría de los castillos estaban pintadas en colores alegres y abundantemente decoradas para dar una apariencia de riqueza. Con el tiempo, la pintura y las decoraciones desaparecieron, por lo que ahora solo vemos bloques de piedra oscuros y lúgubres. Es un error mostrarlos así en las películas. Además, el olor no era el principal problema de Paul mientras caminaba por las habitaciones para esparcir hierbas aromáticas. Tenía que estar atento, ya que las ratas vivían en los castillos como en su casa, especialmente en los pisos inferiores. Además, en castillos lo suficientemente grandes, era fácil perderse y lastimarse. Perderse, porque los señores feudales construían muchos pasadizos subterráneos. Lastimarse, porque los escalones de las escaleras casi siempre eran de diferentes tamaños. No olvidemos que el castillo era ante todo una fortaleza defensiva, y cualquier oportunidad de derribar al atacante era valorada. Por eso nacieron las escaleras de caracol, generalmente giradas en el sentido de las agujas del reloj, para que cualquier diestro que asaltara el castillo se viera en desventaja luchando con su espada en un lugar tan incómodo. Luego, Paul se ocupará de la renovación del agua. Vivir sin agua corriente significaba una simple taza para lavarse o beber. Hubo excepciones, ya que algunos señores feudales construyeron algo parecido a un sistema de agua, colocando una piscina en la parte más alta del castillo, desde la cual el agua fluía por tuberías hacia abajo. Pero generalmente todo se hacía a mano, y la profesión de aguador era extremadamente popular en la Edad Media. Esta profesión también responde a la pregunta de por qué en los castillos se consumía tanto alcohol. No solo los dueños, sino también los sirvientes. El alcohol, a diferencia del agua, se almacenaba fácilmente en barriles, y el agua no solo absorbía los olores del castillo, sino que también con el tiempo se convertía en un caldo de cultivo para bacterias. En la Edad Media apenas comenzaban a sospechar de la existencia de bacterias, pero ya entendían el peligro. Y al final, conseguir un suministro de agua fresca era mucho más difícil que comprar vino, ya que los castillos estaban ubicados en colinas o incluso en rocas, y cavar un buen pozo en tales condiciones era casi imposible. Por ejemplo, en el castillo de Kyffhäuser, en Turingia, el pozo tuvo que cavarse a 100 metros de profundidad. Este proceso tomó varios años y mucho dinero. A medida que los dueños se despertaban, comenzaban los procesos conocidos por todos. Las criadas corrían en decenas para vestir a las damas. Los sirvientes como Paul preparaban la ropa. Y todos trataban de no tropezar en la penumbra de lo que sucedía. De nuevo, debido al carácter defensivo, había muy pocas ventanas, y se ubicaban generalmente en lo alto, siendo diminutas. Solo los señores feudales acomodados podían permitirse grandes ventanas de vidrio, y solo en sus aposentos. Por lo demás, incluso durante el día, el castillo era un lugar muy oscuro y casi siempre estaba lleno de trabajadores. Esta es, de hecho, la razón por la que incluso hoy en día, los propietarios de castillos y palacios los venden por casi nada, ya que un castillo siempre está en un estado de reparación. En algún lugar se ha caído una piedra, en otro lugar se está pintando, en otro se están colgando alfombras para dividir las salas, y en otro lugar están trabajando los carpinteros. Los muebles en la Edad Media eran un dolor de cabeza para los señores feudales. Incluso una simple mesa grande, no desmontable para banquetes, era un lujo que pocos podían permitirse. En la mayoría de los castillos eran modelos plegables, baratos, que se montaban y desmontaban todos los días. El proceso de comer, por cierto, era prácticamente el mismo para los sirvientes y los nobles. Paul desayunaba con un vaso de agua o una copa de vino. Almorzaba con algunas verduras o carne seca, y solo la cena, que comenzaba alrededor de las 4, era la comida principal para todos. Pero primero, los trabajadores pasaban por el infierno, ya que en una cena de un señor feudal respetable, debían figurar decenas de platos. Se cocinaban desde la mañana hasta la noche, y Paul y otros sirvientes ayudaban a distribuir y clasificar, pero no a comer. Incluso los cocineros, que a veces perdían extremidades, probaban la comida de los señores.
Solo cuando estos terminaban de comer, los sirvientes se reunían y comían las sobras o caldos preparados por separado. La higiene también tenía su lugar. Los señores feudales, como probablemente saben, preferían bañarse en grandes tinas de madera. Los trabajadores del castillo, en cambio, se conformaban con una tina más pequeña y única para todos, ya que el agua, como mencionamos, era extremadamente valiosa, al igual que el calor, que era casi inexistente en los fríos castillos de piedra hasta el siglo X. Con pequeñas ventanas y sin chimeneas, era casi imposible calentarse. Para calentarse generalmente se encendía una hoguera en el salón principal. Se hacían agujeros en el techo para el humo, pero evidentemente los presentes tenían que conformarse con el hollín y la ceniza. Los ventanales en siglos posteriores mejoraron la situación, permitiendo que el sol calentara al menos un poco el lugar, al igual que las chimeneas, que añadieron problemas a los sirvientes, ya que limpiar las chimeneas era un trabajo que dañaba los pulmones y la apariencia. El trabajo estaba bien pagado, pero no era agradable. La iluminación era aún peor, ya que el fuego y la chimenea no daban mucha luz, solo convertían el lugar de lúgubre en semioscuro. Las velas a su vez no eran infinitas, y aunque se usaban muchas, generalmente los castillos estaban en penumbra día y noche. Solo en raras ocasiones se encendían antorchas especiales. No daban luz, pero también quemaban las velas caras. Por eso, salvo en ocasiones especiales, no había antorchas de película en los castillos reales, al igual que no había asistencia médica para los sirvientes. Respirando entre orina y hedor, rara vez había un médico en el personal que entendiera de higiene, pero dado la época, lo máximo que podía ofrecer era sangrías o una infusión poco clara, y eso solo para los señores feudales acomodados. La clase media solo podía permitirse un tipo de medicina para los señores y propietarios, mientras que los sirvientes se quedaban solos. ¿Qué más podría ocupar a nuestro Paul? Un montón de trabajo físico, ya que constantemente llegaban provisiones al castillo en caso de asedio, que debían ser llevadas al sótano. Además de esto, periódicamente había que recoger orinales nocturnos, restos de comida, basura grande, y ayudar a los carpinteros, que siempre estaban trabajando. A veces, incluso los señores feudales ayudaban en estas tareas, ya que los sirvientes no eran infinitos y no podían hacer todo físicamente. La realidad de la vida en un castillo medieval es trabajo duro de la mañana a la noche en condiciones terribles, sin ninguna posibilidad de privacidad, ya que siempre había gente ocupada con algo alrededor. Es crucial entender que no se trata solo de problemas de higiene y tecnología. El hecho es que el castillo era, ante todo, una estructura defensiva, y los señores feudales vivían allí por desesperación y el deseo de proteger sus vidas. La mayoría de las dificultades que soportaban estaban relacionadas con esto, aunque con el tiempo las condiciones mejoraron.